sesiones éticas. Bueno, y enhorabuena con ustedes. Vamos a ver si... Bueno, entonces decíamos que estamos en la clase número 16 hoy. Ya pues terminando, finalizando, dándole los últimos toques a estas sesiones de ética. Y es conveniente pues ir haciendo un panorama general y pensar para qué nos sirve todo esto que hemos venido conversando, todas estas reflexiones sobre la ética, desde definirla, desde entroncarla a nuestras profesiones, hasta diferenciar las éticas o diferentes posturas que han tenido las éticas. Hablamos de una ética social hasta una ética individual. Y también variadas formas de presentar el tema. Y sí, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no fuera así? Como el arte, como las ciencias, como el mismo derecho, como cualquier disciplina, tiene sus formas de ser presentado, ¿cierto? Y eso es lo bueno de la academia también. Yo quiero que abordemos hoy entonces un tema y me acompañen en esto, y es lo que tiene que ver con los desafíos éticos. Y creo que sería un buen colofón para estas tertulias, para estas sesiones académicas, para este compartir sobre la ética. ¿Para qué nos sirve todo esto? Terminaría uno diciendo. Es decir, los desafíos éticos significa que si la ética es tan perenne como el hombre, porque el hombre siempre, y lo decíamos desde el principio de las sesiones, se ha cuestionado. El hombre siempre ha indagado sobre lo que le conviene, lo que no le conviene. El hombre siempre, como ser humano que es, ha adoptado una actitud responsable. Siempre ha adoptado una actitud que está en correspondencia con los demás, porque no es un animal que toma las decisiones por su capricho, sino que siempre están en correlación con los demás. Eso es la ética, es el entronque de mis acciones con la de los demás. Y en ese sentido, pues, en todo el devenir de la humanidad, nuestras acciones han estado llamadas a esto. Bueno, ¿y a qué corresponde su acción? Y ese valor que usted está incorporando, sí se aviene con lo que estamos viviendo. Bueno, y eso que estamos haciendo, sí nos convendrá, sí nos representará. Todas esas son reflexiones de la ética. Entonces, en aras de abordar la actualidad, en aras de abordar los desafíos nuestros como sociedad moderna, debemos de pensar que, hombre, pues dificultades se han tenido siempre, cambios se han tenido siempre. ¿Cuál es el papel de la academia, el papel de la inteligencia humana, de la cultura humana? Pues, hombre, estar en correlación con los momentos actuales. No, que es que este momento es un momento de crisis. Estamos en una crisis de valores. Pues eso podría ser cierto, pero podría ser planteado desde otras maneras. Valores siempre ha habido, crisis siempre ha habido, conflictos siempre ha habido, y el conflicto como consustancial al ser humano, consustancial a la humanidad, consustancial al desarrollo de unos seres tan complejos como los humanos, que cada uno tiene su mente, su cabeza, su mirada, conservando aún cada uno su naturaleza. Es una complejidad muy tremenda. Es decir, nosotros estamos lejos de ser borregos que tienen toda la misma estructura
natural, pero y todos se comportan como parecidos, como iguales. Y nosotros, aún teniendo nuestra propia estructura natural, nuestro propio paquete físico, nos comportamos todos tan diferentes. Es ahí que el ser humano, se me hace a mí en esta reflexión, es ese ser, ese animal tan raro, tan especial y tan complejo. Porque es muy posible que cojamos 20 perros, vamos a poner cualquier ejemplo, pues, animales de un desarrollo tal, de domesticación tal, o caballos, y es muy posible que todos, que ellos tengan unos niveles, se acerquen a unos comportamientos, todos avenidos a su naturaleza. Pero si tomamos la misma cantidad de seres humanos, vamos a encontrar, pues, nosotros que vivimos en grupos de estudio, vamos a encontrar unas diferencias tajantes, precisamente por eso. Bueno, entonces, eso para decir que la humanidad es una humanidad siempre de crisis, siempre de complejidades, siempre de confrontaciones. Y eso implica un asunto ético tremendo. Bueno, que no decir que si el Imperio Romano, un imperio de esas dimensiones, eclosiona, y eclosiona porque se fisura éticamente. Hay que estudiar el Imperio Romano. Bueno, y Grecia, ¿por qué también decae? Bueno, ¿y por qué los bárbaros terminan imponiendo sus culturas, ¿cierto? Al norte de Europa. Bueno, ¿y por qué nuestras nuestras culturas prehispánicas también, podríamos decir que tienen unas debacles, unas fisuras éticas, y eso se convirtió, pues, junto con la llegada de los españoles, habían unos problemas de confrontaciones aquí internas, prehispánicas. Y piensa uno en tantas cosas como la Revolución Francesa. Francia no aguantó, no soportó las fisuras éticas de una monarquía que estaba sucumbiendo. Pues unos dicen que la lujuria y sí, todo eso, pero era la fisura ética. Y llega entonces la Revolución Francesa y, e impone, e impone sus nuevos modelos, impone sus nuevos parámetros, llega la revolución e instaura unas nuevas valoraciones, unas nuevas valoraciones, unos nuevos valores sociales, éticos, morales, políticos, ¿cierto? Bueno. Y en la actualidad, cada crisis de cada sociedad tiene que ver con eso, con una crisis en su valoración ética. Es decir, una crisis en percatarse de que devienen unos cambios y de que esos cambios esa sociedad los tiene que asumir con una reflexión responsable. Y esa es la que quiero hacer. Uno, a mí me interesa mucho que vivamos en democracia, no conozco otro sistema, me encanta la democracia, pero ¿de qué democracia estamos hablando? Y por doquier estamos viendo una democracia cuestionada. Ahí estamos en Perú con el amigo Kevin que acaba de llegar, una democracia socavada, una democracia que a veces no parece democracia, sino una democradura, una democracia donde a la gente se le considera que con el voto tiene, con la elección tiene, con algunas actividades por ahí, unas pantomimas democráticas tiene. Si el valor de la democracia es tan importante para una sociedad, bien valdría la pena que tuviéramos una reflexión ética sobre si nosotros estamos viviendo
unas verdaderas democracias en nuestros países. Si el capitalismo o las democracias se están transformando, como en el caso colombiano, por ejemplo, cuando hay estados que son monolíticos prácticamente y no hay lo que en derecho llamamos la equivalencia de poderes, ¿sí? Esos pesos y contrapesos en los poderes que permiten que las democracias puedan sobrevivir. La democracia es un gran valor social, es una construcción importante y es más hasta una costumbre para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a, ¿qué tal? Pues ninguno de nosotros vivimos bajo el régimen de Videla ni de Pinochet. Hemos vivido, por fortuna, en Colombia bajo regímenes democráticos o aparentemente democráticos. Muy aparentemente también porque, a decir verdad, y estas son las reflexiones, nos falta mucho de democracia. Vamos con eso nomás. Vamos con eso. Bueno, se supone también que el sistema capitalista, el sistema de producción, pues, tiene incorporados también unos valores éticos. Los valores éticos. Y encontramos que la explotación del hombre por el hombre no puede llegar a unos niveles que por la producción de plusvalía llega a unos niveles de esclavitud tales que el capitalismo mismo se desconoce, se desfigura. Pues hombre, se vuelve como un monstruo. Casi encontramos sistemas, formas capitalistas que tienen mucho que ver, mucho parecido con la mismísima esclavitud, con la única diferencia de que hay salario, hay patrón, pero hay unas modalidades capitalistas en el mundo que dejan mucho que ver, es decir, si ese capitalismo tiene unos valores, tiene una ética, ahí también encontramos fisuras, y así por el estilo. ¿Para qué nos sirve la ética si no es para nosotros estar reflexionando y que no digan, no es que eso se convirtió en la criticadera? Y sigamos, y sigamos, y sigamos con instituciones que le son básicas a la sociedad, que son claves, que son fundamentales como la educación. Fundamentales. Si la educación no es fundamental en una sociedad, entonces ¿qué? Ahí también, qué bueno hacer unas reflexiones éticas. Si la educación se está repitiendo, si está avanzando, ¿qué tal este asunto de una educación que excluye a cantidades de mentes, de inteligencias y en un sistema, en un ambiente de comercialización, pues hay una educación para las élites especializadas y otra educación para, casi, para otra gente, como si la educación y como si las mentes humanas pudieran clasificarse entre unas superiores y otras inferiores y entonces se separan a unos de otros en una clasificación burda y entre otras cosas maniquea. Ahí a nosotros bien valdría la pena que hiciéramos una reflexión ética si es que estos sistemas están sirviendo para el desarrollo de la humanidad y para una cosa que es lo que filósofos como Morin dice, Edward Morin, no, para timonear este planeta. Sin educación, timonear este planeta sería imposible, difícil. No, es imposible. Porque será lo que nos permite a nosotros ponernos en ese escenario de la construcción cultural que a todos nos ha pertenecido y mantener el legado cultural. Nosotros no podemos negarnos a el legado cultural porque si no volveríamos prácticamente a la era de, no sé si de piedra o antes a la edad de piedra. Entonces, muchachos y muchachas,
Los desafíos éticos de la actualidad son precisamente que los que ha tenido la humanidad siempre, que en cada momento y en cada momento de cada crisis, hombre, se piense. Pero la sociedad acostumbra, y es un acto muy, parece como muy natural, pues hacer la del avestruz, meter la cabeza entre la arena y olvidarse del mundo. La academia no debería hacer eso. La academia debe demostrar las cosas tal como son. Por eso hay que renunciar a los prejuicios de la academia, a los ideologismos. Hay que renunciar, no a la ideología, pues cada quien tiene una ideología, sino a convertir las ideologías en el sustrato de la academia. Y que lo más fácil es esconder las cosas. Los políticos lo que hacen es esconder. Que cómo va la economía, pregúntele a un político y va divinamente, o a como le convenga. Pregúntele al académico y el académico deberá de levantar, como decimos en Antioquia, levantar la enjalma para ver las mataduras. A un médico le preguntan cómo está el enfermo y el médico en su actitud profesional y ética debe decir qué expectativas en salud tiene y no mentir. El político dirá que el sistema médico y que el señor está perfectamente bien. Entonces la academia, con ese par de ejemplos, tiene una obligación de encarar las cosas con desparpajo. Que la academia sirve, díganlo, vamos a pensarlo. Si la academia se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, que nosotros seamos sensatos. Eso es una actitud ética, ser sensatos. No, que todo muy bien. Entonces, cuando todo está tan bien, no vamos a encontrar nosotros esas fisuras que digo que necesitamos encontrar. Que el capitalismo anda muy bien, que todo anda muy bien, que el sistema se sostiene, pues ahí es donde se requiere de la reflexión académica seria y sensata. Que la democracia anda muy bien, que no importa que este Estado se haya quedado con todos los poderes. Todos, por ejemplo, en el caso de Colombia, todos son todos. Todos. Hay una concentración de poder que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la democracia. Que no, que eso es mentira. Pues entonces vamos a la academia a indagar sin ambajes, sin circunloquios, sino con criterios de verdad. Y en ese sentido, entonces, es que necesitamos la reflexión ética para encarar los nuevos tiempos. Y esa reflexión tiene que ver con lo que yo hago, mi pequeño entorno familiar, la sociedad, el mundo. Hoy nosotros, respecto al desarrollo de la humanidad, pues encaramos unas cosas que ni sabemos cómo. Por ejemplo, las nuevas ciencias, nuevas disciplinas. Nosotros cómo encaramos, por ejemplo, disciplinas como la neurociencia, que no siendo nueva, viene siendo utilizada para la manipulación de la humanidad. Entonces dirán algunos hombres de ciencia, ya que conocemos cómo funciona el cerebro, vamos a manipular a toda esta gentecita. Cosas como la economía conductual. Bueno, sabiendo nosotros qué consume fulano, qué consume sutano, cuándo compra, dónde lo compra, pues vamos entonces a manejarlo y a manipularle su conducta de consumidor. Y le manipulamos su economía en nuestro beneficio. Así como cuando usted
pide mañana algo en Mercado Libre y toda la semana y el resto de los días le van a seguir ofreciendo cosas de esa misma categoría. Porque ya usted dijo, es que a mí lo que me interesa es tal cosa. Y cuando usted consume una información en una red, en YouTube, en cualquier medio electrónico, ya saben qué es lo que usted, cuáles son sus expectativas. Y así por el estilo, usted podría enfrentar, pues en esta modernidad, ¿qué le digo? Como los algoritmos bioquímicos del cerebro. Ahora que veo ahí a Jonathan Vega, el médico. Los algoritmos bioquímicos del cerebro significa que nuestro cerebro está respondiendo a unos patrones y cuando se investigan esos patrones, pues imagínense ustedes cómo estamos nosotros de cerca de la manipulación de algunos personajillos de la humanidad por el conocimiento de los algoritmos bioquímicos del cerebro que van a permitir a través de alimentos o a través de alguna de algún añadido químico en los procesos, pues hacer que nosotros estemos o eufóricos o qué sé yo, o de pronto estemos bajos de ánimo por ese asunto. ¿Quién dice? Y esto es la reflexión y los desafíos de la reflexión ética que se impone la inteligencia artificial. ¿Qué nosotros, cuál es el llamado de la inteligencia artificial para que los filósofos, la deóntica, los éticos, los hombres de reflexión empiecen a pensar sobre eso? La inteligencia artificial se impone. Está acá, ahí está en la puerta de la casa de cada uno. Ustedes, abogados, van a enfrentar la inteligencia de los computadores, de los programas, de los algoritmos, de oficinas que ya no tienen necesidad de que un abogado se ponga a pensar, a estudiar, a elucubrar, sino de que tienen un programa que va a tomar la decisión por el buffet. Los abogados reemplazados por un algoritmo. Los abogados reemplazados, la inteligencia del abogado reemplazado por un programa que no es sino darle 2, 3, no sé cuántos datos y el programa toma la decisión. Y estamos hablando de una disciplina que es la disciplina del debate, la disciplina de la reflexión, la disciplina del análisis, la disciplina de la sistematicidad de las normas, pero estos programas le van a hacer todo eso. ¿Es un asunto ético? Absolutamente. Y es un asunto ético a lo que nos enfrentamos nosotros con las redes neuronales. Eso no solo está escrito, las redes neuronales, que nosotros nos puedan identificar por patrones, el reconocimiento de patrones. Hombres y mujeres que somos únicos pero identificables desde el espacio exterior. Y entonces, esa lucha que hablábamos en otra clase por la individualidad, esa lucha por mi ser, por mi yo, ¿dónde queda? Ya no tenemos ni yo ni máscara. Es más, ya no vamos a tener ni personalidad. Y hay muchas ciencias que hoy en día pues van camino a introducirse, a ser parte de nuestra vida cotidiana. Y todos los días nos ofrecen un desafío ético.
¿Por qué ético? Porque es que ahí están los valores humanos del ser humano en juego. ¿Por qué ético? Porque es que ahí está una confrontación de lo que conviene o lo que no conviene. ¿Por qué ético? Porque es que yo ahí tengo que tomar hasta decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros todos los días nos enfrentamos a la infotecnología, sea lo que usted haga, lo que usted haga, está en un medio de la infotecnología, la informática, pero llevada a unos niveles altísimos, o a unos niveles tales que a usted no le queda espacio de decisión. No, pues es que lo dijo el programa. No, es que el programa está hecho así y entonces usted no tiene ya injerencia en esto. Entonces la infotecnología, usted le pregunta, ¿y entonces yo qué significo? Yo salgo de circulación. O como en el caso del médico, que la biotecnología también ya toma la decisión cuando el médico tenía y siempre se ha caracterizado por tener esa maravillosa inteligencia intuitiva de reconocer a ese ser ahí y a ese cuerpo sufriente, pero de la biotecnología también le va a ayudar no solo a identificar causas, sino también a resolver, a poner un hombre, hacerlo biónico, como se dice. Y bueno, tantas cosas, compañeros, que desafían la reflexión ética, como puede ser este proceso de automatización. Ustedes salen a la calle, todo automatizado, la vigilancia, dónde queda nuestro ser individual, nuestra intimidad, cuando estamos siendo vigilados 24 horas por todas las cámaras del mundo. Vaya donde vaya, siempre habrá un registro suyo. Hay unos sensores biométricos que permiten decir no solo quién era usted, sino que ese sensor biométrico le dice, lo identifica. Los patrones lo identifican, sino que ese sensor biométrico le dice si va aburrido. Es más, dicen que hay unos sensores que determinan si usted puede tener algún impulso, si va enojado, alegre, angustiado, y determinarle las emociones. Y eso ya nos plantea a nosotros un mundo tan diferente como para que lo pensemos, para que lo reflexionemos de cara a la ética, de cara a qué vamos a hacer, de cara a cómo es que hacemos estas valoraciones. Porque si el mundo todo, como dice algún filósofo por ahí, parece ser que anda en un espacio intergaláctico, pero con el timón un poco alocado, pues lo necesario será que tomemos el timón. Pero para tomar el timón hay que pensar primero cómo lo vamos a tomar y hacer la reflexión. Siempre habrá mucho más que especular sobre el desarrollo de la humanidad, pero pensemos sobre lo que hay. Si el asunto ético parece ser que abandonó mucho la política y como que eso a muchos les duele pensar éticamente la política, así como a muchos les duele pensar la verdad. Hablábamos que la verdad y la ética como unos bienes sociales, y pensar el capital, el capitalismo como una también un insumo para la ética. Que pensarlo, no, es que el capitalismo no solo lo tenemos que vivir, tenemos que pensarlo en ese sentido. La educación la tenemos que pensar desde el punto de vista ético. Hay
Hoy en día ustedes se acuerdan de los algoritmos de aprendizajes que también sacan unos, meten otros, y bueno, ¿dónde está la educación en todo ese sentido? O dejamos que todo pase. Eso sí lo podrán hacer muchos, pero no el universo académico. Muchos podrán decir, no, pues, ¿qué vamos a hacer, pues? Sí, muchos podrán hacer eso. Pero otros están pensando, y el mundo tendrá que estar pensando, si nos fijamos más en ir a Marte y agotar muchos recursos para ir a Marte, o si nos fijamos más en preservar nuestro medio ambiente interno que eclosione, que se enloquece, estas lluvias y estas cosas pueden tener explicaciones antrópicas, es decir, las acciones del hombre sobre la Tierra, la convivencia nuestra sobre la Tierra. Eso es una reflexión ética. Desconocemos el mar, pero queremos conocer a Marte completo. Desconocemos el género humano, pero sí queremos conocer otras especies alienígenas, como en este caso, que muchos pues hablan de eso. Entonces, eso es un desafío ético, eso es un desafío ético. Son desafíos en el sentido de que ahí se involucran esos valores, esas decisiones, involucran la toma de postura también. Toma de postura. Quiero entonces dejarles esta reflexión, compañeros, como colofón de estas maravillosas clases que hemos tenido, y que ustedes puedan ver la ética en todo, hasta en la sopa, señores, hasta en la sopa. Y que nosotros podamos ver el mundo desde una perspectiva responsable, porque es el papel del hombre culto. El hombre culto, el hombre que tiene la posibilidad de sentarse a manteles con la cultura, tiene esa obligación, la obligación reflexiva. Ahora que hablábamos de la Revolución Francesa, eso fue una revolución que costó mucha sangre, pero que inició por una reflexión ética, cuando veían a esos sistemas monárquicos prostituidos, el hambre, la miseria, la falta de perspectivas. Y bueno, la igualité, egalité y solidarité pues todavía podrían ser fundamentos para la construcción de una sociedad mejor, pero creo que nos falta muchísimo, muchísimo. Y ahí no hay cálculo de probabilidades que nos permita pues acercarnos matemáticamente a nada, sino hacer unas reflexiones, unas digresiones, unas introspecciones sobre el tema. Pero nunca, y nunca es nunca, la academia podrá abandonar su propia reflexión. Eso es el compromiso ético. Ser reflexivos es ser ético. Bueno, y muchos más temas quedan. Nombro algunos ahí como para ejemplificar, pero muchos temas quedan, señores, en un mundo donde vemos que todavía hay gente que dice que no ha habido holocausto, dicen unos, otros dicen que es cuento chino lo del cambio climático, y eso es una reflexión ética y científica. Estamos en época de pandemia, una época maravillosa para que el hombre se pueda repensar. Es una gran oportunidad, un momento, una inflexión importante para la filosofía, para la técnica, para que el hombre asuma desde esa postura cultural, con todo ese acervo cultural, hombre, lo que le compete con esto. Un mundo donde
hay unas desigualdades tan tremendas que laceran la conciencia humana donde quiera que usted se encuentre. Un mundo donde todavía lacras sociales como eh, la homofobia, la xenofobia, el racismo, todas estas lacras, la aporofobia que hablábamos también, la aporofobia, que no permiten que la humanidad como familia peleche. Y lacras tan horribles como el prejuicio con que asumimos las cosas y una gran lacra como es la idiotez, la falta de iluminación, la falta de ilustración. Ese tiene que devolver uno a esa Francia. La falta de racionalidad, la idiotez que permite que hombres y mujeres sigan estupideces, insensateces, realmente. La idiotez que se apodera de la humanidad, que parece que no ha estrenado las neuronas que tiene para el ejercicio ético. Es que la idiotez existe porque la racionalidad abandona la humanidad. Lo que reclamaban los ilustrados franceses, Rousseau y Montesquieu, bueno, la ilustración, tenemos que ilustrarnos. Tenemos que hacer un repaso de esto. Es decir, llamemos, como decía en el elogio de la locura, el gran monje holandés, llamemos la locura. Hombre, es que la razón nos abandonó, ¿o qué? Llamemos la razón a manteles. Eso es la sensatez, eso es la ética, lo mínimo de la ética. Reconocernos hombres y mujeres pensantes, hombres y mujeres de reflexión, pero todavía hombres y mujeres llevados por impulsos. Por eso las revoluciones se fundamentan y los grandes cambios sociales, digo, se fundamentan en la reflexión. Cuando Bolívar estaba aquí, pues, y el yugo español, lo que primero hicieron fue estudiar, reflexionar. Y lo que han hecho todos los pueblos que han querido salir adelante. Venga, repensémonos esto. Pero no con la idiotez del seguidismo, del prejuicio, de las idioteces, pues, ideologistas, que porque sí. El llamado, creo yo, es a la inteligencia. Y por fortuna, nosotros tenemos esa oportunidad. Ese es el compromiso, ese es el llamado único de la ética. Sencillo, usar la inteligencia para reflexionar, porque del resto todo nos pasa por encima y nosotros quedamos impertérritos, ataráxicos, inconmovibles, quietos. Pasó el mundo y nosotros ahí. ¿Qué tal eso? No se justificaría nuestra existencia y menos nuestra existencia en el mundo de la academia. En el mundo de la academia. A todos, muchas gracias por sus insistentes atenciones a estas reflexiones y espero que algo les quede, así como ustedes me quedan a mí, compañeros.